Hola chicos, bendiciones para cada uno de ustedes. Es un gozo para mí y para Karen hoy poder estar tratando de enfocarnos en lo que es el capítulo 5 del libro Cómo adorar al Rey. El título del capítulo 5 hace como mucha gracia porque dice cómo besar a un rey. Suena así como muy grandote y hermoso. Quizás nos hace ver cómo de verdad nosotros debemos adorar al Señor Jesús. Hola gente linda de alabanza, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí con ustedes compartiendo nuestra humilde opinión sobre el libro Cómo adorar al Rey. El capítulo que nos tocó esta vez es Cómo besar a un rey. Y para poder iniciar el estudio de este libro, vamos a compartirles a ustedes el concepto de la palabra proskuneo, una palabra en griego que significa postrarse, significa adorar a Dios y significa tirarle besos a Dios. Nuestra hermana Ania va a comentarnos su opinión con lo que ella ha captado de este capítulo y nuevamente yo estaré compartiendo otra opinión con ustedes mucho más adelante. Bendiciones. En este capítulo se ve como mucho la parte familiar, la parte secular y la parte del cristiano de la adoración al Señor, que es lo que más quisiéramos tal vez enfocarnos. El autor dice que las expresiones, cómo adorar a Dios con expresiones, nuestra expresión física, pero también mezcla mucho lo que es la familia primero, quizás las relaciones seculares y después la parte espiritual. Cuando nosotros expresamos en nuestros hogares, yo le decía a Karen y hablaba con Karen de la expresión que tenemos nosotros en nuestra misma familia, lo hacemos quizás de algunas maneras diferentes. Cuando yo beso a mi mamá, yo la beso de una forma como muy tierna, como muy bonita, como de agradecimiento. Bueno, mami, me diste la vida, te agradezco tanto que te expreso mi amor en este beso y en este abrazo, y lo hago de la forma más tierna, quizás no así con mis hermanos. Bueno, son mis hermanos, son mi sangre, los quiero mucho, los beso, pero quizás de otra manera más diferente. Cuando tengo enfrente a mis hijos, salieron de mí, los amo, los adoro. Muchas veces nosotras las madres caemos en esto de que para nosotros los hijos son esa razón de vivir, y entonces les damos un amor tan hermoso que se asemeja quizás al amor que yo quisiera expresarle a Dios, ese amor tan profundo que yo siento. Cuando aquella mujer llegó a los pies de Jesús, yo creo que hizo la demostración más grande de amor. Yo comentaba esto con Karen y yo le decía, ahí mismo, en ese mismo pasaje, en esa misma ocasión podemos ver como dos tipos de amores. Porque en mi familia yo doy un amor sincero, que es diferentes formas de expresarlo quizás, pero yo doy un amor sincero. Cuando yo ya me voy a la parte secular, y muchas veces dentro de la iglesia existe esto, que existe el amor como muy hipócrita. Te beso porque es la forma de nosotros besar a la gente y saludar a la gente en nuestro país. Te beso porque eres mi hermano en Cristo y bueno, voy a saludarte. El grupo saluda a todos así, entonces yo te voy a saludar, pero quizás del corazón no está saliendo ese saludo y ese amor que yo debo demostrarle a mis hermanos, porque bueno, es otro tipo de amor distinto. En este caso, cuando este hombre, y yo siempre he sentido que cuando habla de los fariseos como que es la hipocresía así saliendo, y entonces este hombre para mí significaba como eso, como la hipocresía, como el amor falso, como dicen, yo voy a invitar a Jesús a mi casa, pero lo voy a hacer para que Él vea cómo yo vivo, mi grandeza, mi manera de ser, mi manera de recibir la gente. Ni siquiera hizo lo que quizás ellos acostumbraban. Ungir su cabeza o recibirle bien o le lavo las manos o lo que quisiera hacer ellos en su cultura. Él simplemente lo recibió y quería que él viera, que Jesús viera cómo él vivía quizás. Pero ahí mismo en ese pasaje y en esa historia vemos a una mujer que se aparece ahí, y esa mujer venía con una actitud muy diferente a este hombre. Esa mujer venía con una actitud de adoración, que es la que Jesús quisiera, y creo que nos demostró ahí, en esa misma historia, que es la actitud que nosotros debemos de ir al Señor. En esa actitud de que me postro, en esa actitud de que te adoro, de que te reconozco. Ella estaba reconociendo ahí que Jesús era el Mesías, que era
el Mesías o la persona que ellos estaban esperando, su redención. Y desde allí ella sabía que ese era capaz de perdonar sus pecados, que ese era digno de adoración, que ese era digno de que ella hiciera toda esa reverencia que esa mujer comenzó a hacer. Y dice que esa mujer le lavaba los pies, que esa mujer ungió sus pies con aceite, que esa mujer, ahí yo me imagino que derramó todas las lágrimas y las secó con su cabello. O sea, qué acto más lindo de reconocer quién era Dios. Y desde ese momento yo pienso que ella se sintió perdonada, que ella se sintió aceptada por Jesús. Y yo me imagino que ante los ojos de Jesús, Él decía, esta es la adoración que yo quiero. Esta es lo que yo quiero, que mis hijos reconozcan quién soy yo, que mis hijos reconozcan que deben de postrarse ante mí, que deben de humillarse ante mí, reconocerme como su rey. Porque el capítulo dice, ¿cómo besar al rey? Esta mujer nos indicó el camino correcto, cómo humillarme ante el Rey del cielo, cómo hacerlo, reconocerlo, besarlo, decirle quizás cuánto yo lo necesito con mis actos. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Cuando nosotros comenzamos a temer a Dios, yo creo que comenzamos a adorarle de la manera correcta. Comenzamos a obedecer, comenzamos a ser adoradores del reino de Dios, de su servicio. Y todo este capítulo comenzamos a verlo y yo decía, qué grande que es, no sé de qué forma extraerle tanto, pero sí comenzamos a ver cómo se postró esta mujer, cómo entró en adoración. Y yo creo y estoy segura que no solamente entró en adoración, entró en obediencia, que es lo que el Señor pide más de nosotros. Yo creo que la verdadera adoración está cuando nosotros comenzamos a obedecer, comenzamos a ser sujetos, comenzamos a reconocer que hemos fallado, comenzamos a reconocer que Él es más grande que nosotros, que nuestro orgullo, que nuestra soberbia, que nuestros caprichos, y comenzamos a sujetarnos. Creo que ese es el principio de la verdadera adoración. Que nosotros en un mundo tan conflictivo que vivimos, que estamos, debemos aprender a cómo adorar a Dios con nuestros actos. Que el Señor crea que de verdad le adoramos. Muchas veces lo que decimos no concuerda con lo que nosotros hacemos. Entonces, que cuando nosotros decimos que adoramos a Dios, que cuando nosotros estamos caminando en el mundo, en nuestra casa, en la iglesia, nuestros actos sean dignos y vayan de acuerdo a lo que nosotros expresamos con nuestra boca, con nuestros gestos. Que cuando nosotros nos arrodillamos sea porque somos verdaderos adoradores. Que no lo hagamos solo porque vamos a la iglesia y nos encontramos con los hermanos. No, que nuestras actitudes sean en casa, fuera de casa, donde quiera que estemos. Demostremos al mundo y queremos principalmente demostrarle a Dios de que queremos adorarle, que cuando nos postramos estamos haciendo una adoración genuina delante de su presencia. Creo que este es el resumen que yo tenía de este capítulo, porque bueno, falta Karencita y ella va a dar la definición de todo este capítulo, de lo que ella entendió también, y a mí me alegra poder llegar a ustedes y poder expresar lo que entendemos de este libro, porque yo creo que es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, doña Ania, por esas palabras. Y bueno, en lo que a mí respecta, me tocó compartir con ustedes, por ejemplo, los 5 lenguajes de amor de Dios. Me gustó mucho este enfoque que le dio el libro a esa parte, porque se enfoca en el libro de Gary Chapman, un libro que me he leído y que explica ampliamente, ¿verdad?, cómo identificar el amor en las personas. Pero me gusta el enfoque que él le dio a la hora de poder traducirlo a nosotros, a la adoración, a la forma de Dios. Y lo dice de esta forma: palabras de afirmación, alabanza; tiempo de calidad, la oración y la palabra; recibir regalos, diezmos y ofrendas; actos de servicio, servirle a Dios; contacto físico, adoración. La adoración realmente es lo que nos permite a nosotros sentir la presencia de Dios en nuestro ser. Y eso es un enfoque maravilloso que tenemos que aprender a analizar, a aprender a reconocer para sentir a Dios. Me gusta la parte que dice postrarse ante el Rey. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro. Salmo 95, versículo 6.
Y me gusta esto, un adorador se asegura que su corazón y su posición estén siempre adecuadamente sujetos a su Señor. Y qué increíble, porque muchas veces no sabemos adorar. Muchas veces no podemos ni sujetarnos a una autoridad terrenal. ¿Cómo lo vamos a hacer a una autoridad celestial que es Cristo Jesús, si no lo tenemos físicamente presente delante de nosotros? Pero que eso no nos permita realmente entender el concepto de lo que es la adoración. Hablaba yo con Karen, chicos, de lo que es la adoración, de lo que es el postrarnos, el humillarnos, esa sumisión que muchas veces tanto nos cuesta como iglesia reconocer, de que qué pena o no me gusta o no sé por qué no lo hacemos, de postrarnos ante el Señor cuando pasamos al altar, cuando estamos ahí adorando, como que se nos hace como muy humillante como ser humano arrodillarnos ante la presencia del Señor cuando vamos a adorarle a Él, cuando vamos a expresarle nuestras palabras, nuestras acciones al Señor. Yo le contaba a Karen que yo vivo aquí en el campo y siempre hemos vivido en el campo, y resulta que mi papá siempre, él ha tenido ganado y siempre pues trabajaba con este tipo de animales, y nosotros observábamos en el campo que cuando temblaba estos animales se postraban, se arrodillaban, se reunían todos y estos animales doblan sus patas y se postraban hasta que pasaba el temblor y un tiempo más. Entonces nosotros nos extrañábamos. Quizás ahora, leyendo esto, analizando la palabra, yo comprendo que aún la misma naturaleza, que aún la misma creación de Dios, lo adoran, lo respetan, lo reconocen, porque yo decía, ¿qué les hace a ellos doblar sus patas y arrodillarse ante una situación que está pasando? Porque quizás ellos reconocían que venía del cielo, que venía de algo sobrenatural lo que estaba pasando, y ellos reconocían a Dios de esa forma. La acción era arrodillarse y esperar que pasara el momento. Qué tremendo es esto, cuando el ser humano es tan orgulloso que cree que quizás nos hacemos menos, o qué vergüenza, o qué pena, o no es nuestra naturaleza arrodillarnos ante la presencia del Señor. Es lamentable esto como ser humanos, quizás como iglesia, como grupos, de que la misma naturaleza nos dé una lección de este grado a nosotros. Adoración, actitud o acción. ¿Cuál es su posición? ¿Qué crees tú? Y resumimos un poquito lo que el autor nos comparte en el libro, donde dice: la adoración es una actitud que motiva cada acción de nuestras vidas. Cuando la adoración se convierte en la actitud de mi corazón, empiezo a ver que se comunica a todas las acciones de mi vida. La adoración tiene una expresión interna, el amor, y una expresión externa, la obediencia. La adoración es una respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El autor hizo una analogía en esta parte con el pecado, y también dice que el pecado tiene una parte interna, la cual es la iniquidad, y tiene una parte externa, la cual es la transgresión. Pero nos dice que Jesús en la cruz del Calvario cambió esa posición de nosotros. Así que, ¿qué tenemos nosotros? Actitud o acción. El complemento es ambas. Ambas se complementan, nos ayudan a poder adorar a Dios. Y mira la parte de la metáfora de Dios para la adoración. Eso fue un amplio estudio. Todas las partes de este libro fueron tan enriquecedoras para poder entender lo que el autor habla, y es tan amplio, como dijo doña Ania, que no nos basta el tiempo para poder resumir o tratar de enfocarnos en lo más importante. La metáfora de Dios para la adoración utiliza un ejemplo como es el matrimonio, donde Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa, la amada. Y el más alto sacrificio que Jesús hizo fue morir en la cruz del Calvario por su amada, por la iglesia. Aún así, su amada no se ha entregado a Él, porque nosotros estamos a la espera de entregarnos a Jesús. Y a Él, sin importarle absolutamente nada, simplemente hizo ese acto de amor por su amada, esperando que ella le respete, esperando que ella se identifique con Él, que ella se sujete a Él, como lo dice la parte en Efesios, que que la esposa se sujeta al marido, y que el marido ama
a la esposa honradamente. La mejor analogía para poder describir un acto de adoración. Él es el ejemplo que nos da para hacer un acto de adoración, y nosotros como iglesia tenemos que aprender a respetar a Cristo y a someternos a su señorío para demostrar una verdadera adoración. ¿Cuál es el perfecto adorador? La historia de Lucas capítulo 7 del versículo 36 al 50 nos relata esa historia que doña Ania en sus palabras sencillas nos compartía sobre la mujer pecadora que se llegó y se postró a los pies de Cristo y los besó y los ungió con aceite y los limpió con sus cabellos. Una mujer que ante la sociedad era indignamente reconocida. Vino a los pies del Maestro y rindió la mejor adoración que podía darle, reconociendo su condición delante de él. Y aún así Jesús, el Maestro, estaba en la casa de un fariseo, de un pecador, de un hipócrita que simplemente quería dar a conocer su posición, dar a conocer sus bienes, dar a conocer lo que tenía. Pero no honró al Maestro como lo honró esta mujer. Y es impresionante conocer y entender que en toda la Biblia no hay acto mayor de amor que este. Es donde Jesús hace entender que ella lo amó sobre todas las cosas. Ella lo amó sobre todos sus errores, sobre todos sus pecados. Se arrepintió, lo adoró genuinamente en ese acto de amor. Mientras que los demás la cuestionaron, la señalaron, la criticaron, porque no comprendían lo que es la adoración. Y eso pasa en esta generación, eso pasa en la actualidad. Vivimos o estamos en iglesias donde tenemos una adoración muerta, donde no hay un avivamiento, donde no se levantan las congregaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos adorar al Maestro de la forma que Él quiere. Demasiado enriquecedor este capítulo, demasiado que compartir, pero lo que puedo resaltar es: adore a Cristo con un corazón genuino y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Chicos, chicas, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias una vez más con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.